El Poder Judicial aseguró que el juicio a Alberto Fujimori por los denominados diarios Chicha, así como otros procesos, no se quebrarán. A través de una nota de prensa, el Consejo Ejecutivo de este Poder del Estado informó que declaró nula la resolución de la Corte Superior de Lima que ordenaba el cambio de algunos magistrados que integran diversas salas. Precisamente, una de estas era la Cuarta Sala Penal Liquidadora, que tiene a su cargo el juicio del expresidente Alberto Fujimori. En ese sentido, precisó que con esta decisión, la sala continuará con el desarrollo de este proceso tal como ha venido ocurriendo. Y esta mañana el congresista Sergio Tejada dijo que alista la apelación contra el fallo que excluye a Alan García de las investigaciones de la megacomisión. En diálogo con la prensa sostuvo que la sentencia del Poder Judicial tiene serios vacíos e incongruencias. Hacemos un llamado a las fuerzas políticas a que no entorpezcan este proceso, a que podamos debatir y aprobar los informes. No tenemos mucha confianza, la verdad, en lo que ocurra a nivel del Poder Judicial por todo lo que hemos visto en los últimos meses. Nos parece que hay ya una parcialización bastante clara, pero sin embargo la posibilidad de apelar nos da la oportunidad de mostrar nuestros argumentos en contra de esta ejecución de sentencia, de esta resolución del juez, que para nosotros tiene muchas inconsistencias, tiene un amplio desconocimiento del ejercicio parlamentario. Entonces, el día de mañana, sin lugar a dudas, vamos a estar presentando este documento. El congresista Tejada negó además que el gobierno tenga algún tipo de relación con la presunta red criminal que encabezaría el presidente regional de Ancash, César Álvarez. Descartó que mantengan vínculos con el empresario Martín Belaúnde Locio. Bueno, nosotros no tenemos ninguna vinculación con Álvarez, más bien hemos sido muy enérgicos en el Pleno en que se formen las comisiones investigadoras, en que se sancionen los hechos que están ocurriendo en Ancash y queremos que se llegue al fondo en las investigaciones. Como te decía, no tenemos ninguna vinculación, se está hablando de Martín Belaúnde, que podría tener algún tipo de vinculación empresarial. Bueno, nosotros no tenemos ninguna vinculación con Martín Belaúnde y la empresa que se ha señalado que participa Ilan Heredia, Todograf, tampoco tiene ninguna relación con Martín Belaúnde. Hay una equivocación, porque entiendo que podía haber alguna maquinaria que el año 2006 o 2005 se compró alguna empresa de Martín Belaúnde, pero después de eso no ha habido ningún tipo de vinculación, él no tiene ninguna participación en Todograf y es una empresa además privada que no tiene ninguna relación con el Estado. El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, aclaró las críticas en torno a las AFPs y negó que un jubilado no vaya a recibir el 25% de sus aportes. Luego de la polémica generada tras la información que daba cuenta que una persona jubilada no recibiría el monto total de lo aportado a su AFP, el gobierno salió al frente y desmintió esta versión. El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, sostuvo que existe mucha desinformación sobre el sistema previsional peruano. Explicó que la mayoría de personas opta por la renta vitalicia, mientras que otras por el retiro programado. En ese sentido, aclaró que un jubilado puede llevarse en vida todos los recursos que acumula. Esta ola de críticas se originó luego de que se diera a conocer que las AFPs toman como referencia una esperanza de vida de 110 años para los jubilados, lo que representa solo el 0.03% de ellos. El rechazo de las personas en las calles era de esperarse. Más antes nunca te explican de que tu prorrateo de años es tan largo, por eso tu monto mensual es muy pequeño, ¿no? Y realmente pues es una estafa. Nadie cree que esté de acuerdo con eso, ¿no? Porque son mínimos las personas que viven 110 años. Sin embargo, el presidente de la Asociación de las AFPs, Luis Valdivieso, negó que un jubilado no vaya a recibir todos sus aportes. Rechazó además que la esperanza de vida de 110 años afecte el cobro total de su fondo. La Superintendencia de Banca, Seguros y FP anunció que trabaja en la aplicación de nuevos mecanismos de jubilación en el sistema privado de pensiones, pero respetando los principios de seguridad social. Por su parte, el economista Jorge González Izquierdo propuso que en el Congreso se evalúe que una persona, una vez jubilada, pueda retirar todo el monto ahorrado. Yo recomendaría jubilarse por la AFP a aquellas personas que se preocupan de dejar una herencia a alguien. Pero si yo no tengo esa preocupación y solamente la preocupación soy yo solito, entonces quizás pueda ser conveniente irme por el lado de la compañía de seguros y elegir un producto adecuado, ¿no?
Se tiene previsto que este caso también sea tema de discusión en el Parlamento, donde se viene alistando una iniciativa legal que establece que si el fondo de un jubilado cubre una pensión mínima, la diferencia puede ser retirada. Francamente es una sinvergüencería que pongan, prorrateen la pensión que vas a recibir si aportas a la AFP por una expectativa de vida de hasta 113 años. Por el amor de Dios. O sea, el 0.03% de los peruanos puede llegar a esa cantidad de años de vida. ¿Qué sinvergüencería? O sea, mientras tanto hacen y deshacen con el dinero que uno aporta y cuando te toque entrar a la jubilación a los 65 años, ¿qué porcentaje te va a tocar? Por el amor de Dios. Vamos a convocar a un especialista para que nos explique los alcances, para poner en blanco y negro de una manera sencilla cómo entender esto y cómo leer nuestro fondo de pensiones. Porque si de repente estamos haciendo números y pensando, uy, estoy sobrada, si están calculando que voy a vivir hasta los 103 años, imagínense ustedes cuánto me va a tocar anualmente a partir de los 65. 1:35. El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, saludó que la Comisión de Trabajo haya excluido a los trabajadores del Ministerio Público de la Ley Servir. La Comisión de Trabajo ha aprobado la exclusión de una ley reconociendo la naturaleza compleja, reconociendo la especialidad del trabajo que se realiza y sobre todo puntualizando un reconocimiento constitucional que es la autonomía del Ministerio Público, pero que ya es un tema que se ha dado iniciativa y se ha partido desde ayer mismo. El tema de la diferencia de remuneraciones entre un fiscal titular y un fiscal provisional. En eso también a partir de mañana vamos a empezar nuestra labor a efectos de que se cumpla por equidad y justicia en igual desarrollo de trabajo e igual remuneración. Con 171 papeletas, un chofer es el rey de las infracciones. Nuestras cámaras lo captaron frente al volante a pesar de tener el brevete suspendido. El ranking lo lidera Luis Prudencio Aquino Pacheco. Tiene nada menos que 171 papeletas, de ellas 13 son muy graves y 90 graves. Desde hace más de 10 años se volvió el terror de las pistas limeñas. Como vemos en este documento del Sistema de Administración Tributaria, sus papeletas datan desde el 2002 y sigue manejando como si nada pasara. Así lo captaron nuestras cámaras. Lo contactamos haciéndonos pasar como un agente de turismo. Se le dijo que iba a trasladar a un grupo de extranjeros, pero antes deberíamos hacer una cita. Apenas llegó al punto acordado, Aquino Pacheco hizo gala de su poco respeto a las reglas. Estacionó su vehículo en una zona prohibida, ganándose un llamado de atención de un inspector. De inmediato aceptó el trabajo ofrecido. Claro, nunca dijo que no tenía licencia. ¿Cuánto sería? ¿Cómo sería? O sea, como yo te ponía por el sobre la hora. ¿Cómo? 43 sobre la hora. Nada. ¿No puedes conseguir una custer? ¿Hacer custer? No, así tengo documentos con el turito ya, permiso, licencia. O sea, están haciendo batidas ahorita. Te están cuidando ahora. La mayoría se están cuidando. Según las normas, los conductores no pueden pasar de los 100 puntos de infracciones. Sin embargo, este sujeto tiene 580 puntos más de lo permitido, por lo que su brevete le fue suspendido. Trascendió que también conduciría un vehículo con el que hace taxi colectivo de manera informal que cubre la ruta Lima-Chosica. Para despistar a las autoridades, Aquino Pacheco maneja varios vehículos al mismo tiempo. Por ejemplo, el último 18 de abril le impusieron la última papeleta por manejar sin licencia de conducir y lo volvimos a captar frente al volante. No sea conchudo. ¿Cómo va a estar así manejando, yendo por las calles? Es un peligro constante, pues ¿no cree usted? Tienen que ser más drásticos con este tipo de gente. Que no lo dejen salir, que lo metan a la cárcel, porque ese ya es un delincuente que ya no, si no hace caso a la ley, entonces, ¿por qué lo sueltan? Pero no es el único.
El segundo de este ranking es Miguel Fernández Farfán. Este conductor tiene en su haber 141 papeletas. Su brevete también le fue suspendido, pero estaría tras el volante de un vehículo de placa D4X323 que debe más de 7.000 soles al SAT. La última papeleta impuesta fue también en abril. El tercero en el ranking es Kelvin Bocanegra Risco. Este hombre ha acumulado 134 papeletas, al igual que sus otros dos colegas. Su licencia está suspendida, pero aún continuaría manejando un vehículo de placa TGF 651. Lo único que pueden hacer es hacerlo bajar del vehículo si lo detectan y el vehículo puede ir al depósito frente a esta situación. Más de 4.000 muertos al año, más de 50.000 accidentados, más de 90.000 accidentes anuales, requieren una toma de decisión desde el más alto poder del Ejecutivo para decir, eso tenemos que enfrentarlo. Si nuestras cámaras pudieron ubicar al mayor infractor, ¿por qué las autoridades no? Miguel González, gerente de transporte urbano del Callao, manifestó que en caso se determine la responsabilidad de la empresa Orión en el accidente de Miraflores, se aplicará la sanción más drástica. Me he reunido con los agremiados de las empresas de transporte y lo que están haciendo los agremiados de la empresa de transporte es ya verificar, ¿no?, cada conductor cuántos puntos tiene, a efecto de que ya no salgan al campo, ¿no? Entonces me parece loable, saludable. Cuando hacemos las intervenciones en el campo, vemos los puntajes, ¿no? Tenemos el acceso en el Ministerio de Transporte, como vemos el puntaje, están con 60, 70, 80, 90 puntos. Ahora, si infraccionan y tienen 90 puntos, automáticamente se le retiene la licencia. El que tiene la responsabilidad es el que va a tener que aplicarse la ley, ¿no? Si Orión tiene responsabilidad en este accidente de tránsito, tenga la plena seguridad que va a ser sancionado también. ¿De qué forma? ¿Podría ser más drástica aún que estas 30? Digamos, esta sería una sanción preliminar, digamos. Es una sanción precautoria. Es una sanción precautoria conforme lo señala la ley. De ser el caso, vamos a ver qué sanciones más les podemos aplicar. Un fuerte incendio se registró en una vivienda que funcionaba como almacén de algodón en la cuadra 31 de la calle Tomás Cochrane. Esto a la altura del cruce de las avenidas José Granda y Universitaria en San Martín de Porres. Las llamas, que se habrían iniciado por un cortocircuito, arrasaron con todo este depósito, generando cuantiosas pérdidas materiales. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida en esta emergencia. 10 unidades de bombero acudieron al lugar y lograron controlar el fuego. El subgerente de fiscalización de la Municipalidad de San Martín de Porres informó que este local no contaba con licencia de funcionamiento desde el 2011 y además mantiene una deuda de 3.800 soles. La informalidad. Esta mañana se reanudó la búsqueda del cuerpo del adolescente de 16 años que se ahogó en una playa de la Costa Verde en San Miguel. La policía realiza patrullaje por aire y mar. El menor fue arrastrado ayer por una ola cuando se encontraba en la orilla junto a una amiga del colegio que logró ponerse a buen recaudo. La estudiante intentó ayudar a su amigo, pero no pudo por la fuerte corriente del mar. Familiares del menor han llegado a la zona para ayudar con las labores de búsqueda. Ellos han evitado declarar a la prensa. El presidente del Consejo de Ministros encabezó el simulacro nacional por las bajas temperaturas en Puno. En compañía de varios ministerios entregó kits de abrigo para los pobladores ante el amenazante friaje. Llegaron en medio de la algarabía de los pobladores de las zonas altas de Puno. Fueron 4 ministros, entre ellos el premier René Cornejo, los que entregaron cientos de kits de abrigo con el fin de prevenir los estragos de las fuertes heladas que amenazan la zona altoandina. Frío, bastante frío. Están viendo blanco, están los cerros. Hay ratos que la calle como granizada, eso nomás le hace blanco. Sí. ¿Quién se enferma más, señora? ¿Los niños o los adultos? Adultos, niños, todos enfermamos. Frazadas, prendas, entre otros implementos figuraban entre el paquete antifriaje que la comitiva daba a los habitantes del distrito de Santa Lucía en la provincia de Lampa. Muchos de ustedes en distintos puntos del país, antes era un sueño, que el día de hoy es una realidad. Es una realidad porque era una exigencia de ustedes y porque su gobierno
tiene que escucharles y los he escuchado y estamos trabajando juntos para lograr esa inclusión social que no es otra cosa que la igualdad de oportunidades. Muchísimas gracias. Sin duda, una gran iniciativa, ya que las bajas temperaturas en esta parte del país han cobrado la vida de 17 personas, según indicó el director regional de salud de Puno. Los extremos de la vida son los más afectados. ¿Cuántos? Menores de 5 años son 7, ¿no? Y mayores de 60 años son 8. En total tenemos 17 defunciones. Ayuda que se realizó durante el segundo Consejo Nacional de Tambos, locales que ayudarán a las poblaciones más alejadas del país para atender el fenómeno de friaje y heladas. Pero este simulacro de bajas de temperatura, que se están realizando en 9 tambos de 13 provincias de Puno, también cubren zonas de Ancash, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Ayacucho y Arequipa. Este último es de preocupación, pues según el CENAMI, las temperaturas descenderían hasta los 18 grados bajo cero en los próximos días, uno de los inviernos más crudos de los últimos tiempos. En una tremenda pelea terminó la final de una liga distrital en Iquitos. Agredieron al árbitro y rompieron la copa que se iba a entregar al ganador. La violencia nuevamente se apoderó de las canchas de fútbol. Enardecidos hinchas y miembros del comando técnico del equipo de la Universidad Nacional de la Amazonía irrumpieron en la cancha para agredir al árbitro porque no cobró una supuesta falta cometida por un jugador del equipo rival de la Universidad Privada del Oriente. Faltaba solo 2 minutos para que el encuentro termine cuando se desató la descomunal gresca. Estos desadaptados tomaron la copa para entregar al ganador del campeonato organizado por la Liga Distrital de Fútbol de Iquitos y la destrozaron. Resguardado por policías, el árbitro César Gamarra Chanchari, junto a los otros jueces de línea, tuvo que abandonar el campo del estadio Max Agustín en medio de empujones, insultos y botellazos lanzados por la turba. Solamente los ladrones y delincuentes se escapan, güey. ¡Da la cara, hijo de... Ante los desmanes, el encuentro se dio por finalizado y la Universidad Privada del Oriente se alzó con el triunfo por 1-0 y pasará a formar parte de los encuentros por la Copa Perú. Las autoridades deportivas evalúan sancionar al equipo de la Universidad Amazónica por estos hechos violentos. Nos vamos a la pausa comercial. Regresamos con los detalles de lo último sobre la explosión en una mina de carbón de Turquía que ha dejado al menos 245 muertos, mientras que continúa la búsqueda de más víctimas. Regresamos.